El Eterno te bendiga mucho. Le quiero compartir algo y le he titulado Guerra contra la verdad. O sea, hay una guerra contra las Sagradas Escrituras y contra es anti. Yeshua es la palabra, es la verdad. O sea que hay una guerra contra Yeshua, anticristo, anti-testimonio, la Torá, los profetas. O sea, hay una guerra. Y cualquier persona dijera, bueno, pero la palabra no hay que defenderla, ella es pura, el Abba sabe lo que hace. Pero, sin embargo, vemos en el libro de Filipenses, capítulo 1, en el verso 17, que Pablo dice que él había sido puesto para la defensa del Evangelio, de las buenas nuevas, de la verdad. Entonces nosotros, cuando la mentira se multiplica, nosotros no debemos callar. Tenemos que proclamar el mensaje. Mire lo que dice Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad, o sea, completa. Desde la Aleph y la Taf, Yeshua es el Aleph y la Taf, y la suma de ella completa es verdad. Yeshua es la verdad. Entonces, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. En Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y aquí dice que nadie puede llegar a Él, a menos que el Padre no te lleve. Él te habla y Él te enseña. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Han guardado tu verdad, tu palabra. Entonces, Yeshua es la manifestación del nombre, del verbo ser. Yo soy el que soy, esa manifestación. Y nadie puede ir a Él a menos que el Abba no le enseñe y le muestre. En Isaías capítulo 54, le voy a leer lo que dice el verso 6 y 7 y luego el verso 13. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Elohim. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Elohim tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. En el verso 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Elohim, y se multiplicará el shalom, la paz de tus hijos. Esa reconciliación, esa confianza, esa paz se multiplicará. Entonces dice que todos sus hijos serían enseñados por Él mismo. Entonces Él nos lleva a Yeshua. Incluso en Juan, donde nos habla de que nadie puede venir si el Abba no le trae, que es el verso 44, en el verso 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Elohim. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Ahí está confirmado la misma escritura de Isaías 54:13. Entonces, en el verso 47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que descendió del cielo. El maná, la palabra,
la verdad, la suma de todo, el Aleph y la Taf, completa. Ahora, yo acostumbro, y siempre, eso lo he dicho anteriormente, a pedirle al Abba que me enseñe más de Yeshua en base a esta escritura, por eso se lo menciono. Yo le digo, enséñame más. Y cada vez que yo le pido eso, ese mismo momento, ese mismo día, al ratito, él me responde y yo me maravillo. Entonces yo le hice la misma petición. Le dije, enséñame más de Yeshua. Y entonces él me dijo que me estudiara el libro de Hebreos. Porque ese libro yo lo hice hace un tiempo y lo tengo guardado. Y para mí me pareció tan maravilloso en aquel momento. Pero como yo estoy estudiando el libro de Levíticos, ahora él me dice, ahora si tú lo lees, lo vas a entender mejor. Porque en aquel momento se me hizo difícil tener que ir a Levíticos, pero ahora que estoy estudiando capítulo por capítulo Levítico, lo voy a entender. Entonces, le voy a decir el por qué y qué es lo que él ha puesto en mi corazón. Y la razón, y que tiene que ver con la defensa de la verdad, por una guerra que hay contra las Sagradas Escrituras. Si el enemigo puede hacer que la persona deje de creer en la Escritura, va a dejar de creer en Yeshua. Entonces, un amigo que aprecio mucho, él comenzó a poner en duda la palabra. Él estaba en el cristianismo, llegó a este camino, porque yo se lo mostré, se encantó, se fascinó, estaba feliz, muy feliz. Pero alguien, no sé quién, porque me imagino que es que todo eso anda por ahí, le hace poner en duda específicamente el libro de Hebreos. Y ahora, apenas hoy, entiendo la razón. Y es que Hebreos prueba por la Torá que Yeshua es el Mesías. Y explica todo lo del sacrificio del sumo sacerdote, o sea, lo explica todo. Y el enemigo, en el caso de él, comenzó por ahí. Yo en ese momento traté de defender el libro, pero yo no tenía el entendimiento. Lo que ahora conozco no lo sabía en ese momento. Por eso nosotros tenemos que aprender estas cosas para defender la verdad. Para que cuando alguien te diga, no, es que este libro, usted pueda hablar. Y finalmente, yo le advertí en ese momento que no negara nada, que se quedara, que ese libro, incluso le dije que ha sido de mucha bendición para mi vida y traté, pero sin embargo terminó negando el Mesías y se fue al judaísmo. Entonces, Yeshua es el verbo, es la palabra, la verdad, la suma de toda tu palabra, Aleph Taf, es Yeshua, él es la verdad. Y ahora estudiando el libro de Levíticos me doy cuenta de que Yeshua está en todo el libro de Levíticos completo. Entonces el libro de Levítico y el libro de Hebreo va de la mano. Entonces, cuando hay una duda de la palabra, porque esa duda la trae el enemigo, él usa a personas o te pone a tus ojos algo para que te venga la duda, ¿verdad? Tú empiezas a dudar y si tú llegas a dudar aún de un solo libro, estarías negando a Yeshua, porque Yeshua es la palabra. Él es el principio y el fin, el Aleph y la Taf. Si tú dices, no, este libro no, y tú lo quitas, estás negando a Yeshua. Mire qué astuto es el enemigo. Mire cómo el adversario está trabajando astutamente, pero para eso estamos nosotros, para defender la verdad y echar más raíces y fortalecernos sabiendo cuáles son las tramas que el enemigo tiene. Porque lo hace muy sutilmente, muy sutil. Otro amigo también, que era cercano, puso en duda el libro de Esther. Y esto del libro de Esther yo lo he escuchado en varias personas. El del libro de Hebreos, en verdad, yo no lo había escuchado, fue solamente de él, no sé, pero yo me imagino que deben haber más. Este comenzó negando el libro de Esther y yo lo defendí. Lo defendí porque yo lo había estudiado y me había sido de mucha bendición. Pero luego él se fue mirando otras cosas hasta que
terminó negando el Mesías. Empezó a negar cosas de las Escrituras y negó el Mesías al final. Y después ya negó toda la Biblia. Pero él no comenzó negando el Mesías. Él empezó a negar este libro, luego con otro, luego a cambiar cosas. Entonces, hay un hermano que es judío, que a mí me sorprende que aún no ha negado a Yeshua. Me sorprende que esté en YouTube, que predica, que advierte, porque él y otros que conozco en este movimiento de raíces hebreas, y digo movimiento de raíces hebreas para que me entienda, aquellos que han salido del cristianismo, han entrado en la Torá, ¿verdad? Porque ya identificarse con este movimiento es peligroso también. O sea, yo soy sierva, seguidora de Yeshua y profundizo en las Escrituras, porque hay que tener ya cuidado. Entonces, pero esto sí lo he visto de muchos que niegan a Pablo. En una ocasión, pues eso me molestó mucho y yo hasta hice un video y expliqué sobre Pablo y bueno, y tengo otro hermano que también lo hizo y la gente insultándonos y poníamos una cita de Pablo y terminé bloqueando a esa gente de mi Facebook. Y bueno, el punto que en Facebook yo veo muchas cosas y uno va y entra y ve a estas personas se la pasan contendiendo, peleando porque Pablo es un impostor y empiezan por ahí. Yo hice como una nota como en defensa de que Pablo era un siervo de Elohim. Y no hay gente que le molesta cuando diga Pablo, no, que es Saulo. O sea, yo digo las cosas como están para que me entiendan. Entonces, dicen, y eso usted lo puede ver hoy, y yo se lo estoy diciendo por si acaso usted lo ha escuchado o lo llega a escuchar, porque recuerden, negar un libro de la Biblia es negar al Mesías. Y aunque no lo nieguen en el momento, ya yo he visto cómo van en decadencia. Porque de estas personas que negaron al Mesías, yo me fui a buscar sus contactos y sus amigos y vi que cayeron en lo mismo. Y miré como para atrás su vida, porque esto a mí me inquieta. Yo, pero ¿cómo una gente puede llegar a pasar esto? ¡Qué locura! Y veo que eran, incluso vi uno que era como un pastor o que era un evangelista, alguien que predicaba. Y yo veo cómo ellos han ido negando y cuando tú miras el perfil, vas a ver que estaban en el cristianismo, luego estaban en la raíz hebrea y están ahí, que el chava esto, y luego empiezan a negarlo y después ya están secos, en cero, y ya lo que publican son cosas del mundo. O sea, porque se van secando hasta que ya. Pero no empieza de una vez, es poco a poco, va. Puede que pase un periodo, ¿qué? Un año quizás, 2 meses. Entonces, hay muchos y son muy agresivos. Los que niegan a Pablo son tan agresivos que ya tú sabes que ahí hay un espíritu que se está moviendo. Pero en el caso de este muchacho que predica en YouTube, él no es agresivo. Y de hecho yo pienso que quizás se dejó engañar por alguien, pero el padre, o sea, él no predica de eso. O sea, que por lo menos no está ahí negándolo, porque el que se dedica a negar a Pablo se la pasa en eso. Pero esta persona no, quizá en un momento lo dijo y el padre le ha perdonado eso y el padre lo va a salvar. ¿Y por qué? Porque él no insiste en eso. Pero estas personas sí son insistentes. Pero se lo digo para que tengan cuidado también. Ahora, no es casualidad, porque los musulmanes también lo niegan. Lo niegan porque Pablo es uno de los que más prueba que Yeshua es el Mesías. Y por eso yo digo, qué raro que una persona que niega a Pablo todavía predica el Mesías. ¿Por qué? Porque se cree que fue Pablo que escribió el libro de Hebreos. Todo esto se lo estoy comentando para llegar al punto que le quiero enseñar. Entonces, si Pablo fue el que escribió Hebreos, otros creen que fue Lucas, pero a mí no me parece que fue Lucas. Yo creo que fue Pablo y le voy a dar la razón. No solamente que Pablo, o Saulo, conocía la Torá a la perfección. Y vemos en la Escritura que él era muy estudiado. Pero
también, y cuando uno lee hebreo, se nota que el que lo escribió tiene un conocimiento muy claro del libro de Levíticos y de la Torá. Se nota, porque cuando yo lo hice en aquella ocasión, yo tenía que ir y buscar y se me hizo bien difícil. Y dice la escritura que las cartas y las epístolas de Pablo eran difíciles, son difíciles. Se ve que tiene un alto grado de conocimiento, mientras los otros discípulos eran común. Sin embargo, Pablo era diferente. Y el otro punto que me lleva a pensar que Pablo fue el que escribió Hebreos es porque Pablo fue llamado y se le reveló el misterio de esta restauración de los gentiles, de que somos, es Israel, la tribu entre las naciones, que es el nuevo pacto, algo que le fue dado a él, el misterio, le fue revelado. Y dice que fue revelado por el mismo Yeshua, él lo confirma, de que él no lo aprendió de hombre alguno. Entonces, negar a Pablo es prácticamente negar casi todo el nuevo pacto. Y en Hebreos es que no habla del nuevo pacto. Aquí que vienen días, que era un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. O sea, si Pablo tenía este conocimiento de la Torá y se les reveló el nuevo pacto, y en Hebreo está el nuevo pacto y lo explica muy bien, es evidente que tuvo que haber sido Pablo que lo escribiera, más que Lucas, porque Lucas recogió de todo el mundo y Lucas conocía a Pablo también y también fue el que escribió el libro de los Hechos. Entonces, negar a Pablo es prácticamente negar casi todo el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. O sea, mire qué delicado. Entonces, ya que si hacemos una lista de todo lo que él escribió, vamos a tener que eliminar muchos libros. Elohim nos libre y reprenda al enemigo por esto. Entonces, yo se lo digo porque he escuchado y la he visto a muchas personas que guardan el Shabbat, Torah, prédicas y creen en Yeshua y dicen que Pablo no. Y se lo digo para una advertencia de que no le den oído a estas personas, que la saquen de su vida, la verdad. Son muy agresivos y las consecuencias de negar, aunque sea un solo libro de la Biblia. Y ahí le puse el ejemplo del que dijo que era hebreo, que no era, el otro que dijo que era Esther. Empezaron por ahí y terminaron uno negando el Mesías, no negó el Antiguo Testamento ni la Torá, negó, claro, todo el Nuevo Testamento y negó el Mesías. El otro la negó la Biblia entera, porque Satanás sabe cómo va a trabajar con cada cual. No con todo el mundo es igual. Él es muy astuto y nosotros tenemos que conocer esta astucia y salir a la defensa para advertirle a ustedes. No se vayan por ahí, como muchas veces le he dicho, no lean ni Cábala, ni Zohar, ni nada de eso. He visto también desviarse de una manera increíble a muchos y mire, endemoniarse y se vuelven agresivos, que a mí me han pasado mensajes insultándome de una manera increíble, pero insultos, y ahí te das cuenta qué espíritus se están moviendo allí. Entonces, si negáramos a Pablo, tuviéramos que quitar Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito, Filemón y el libro de los Hechos. Estamos hablando de 13 libros. Tiene 27 de 13. Ahí va prácticamente casi la mitad. Pero negar a Pablo también habría que negar a Pedro. Entonces, tendrías que negar dos libros más. Se suman 13 más 2 son 15. ¿Por qué? Porque en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, verso 16, pues Pedro habla de Pablo, donde él dice que en todas las epístolas dice que son difíciles de entender, que no son fáciles de comprender las epístolas de Pablo. Entonces, Pedro mintió. Entonces habría que eliminar estos libros de Pedro. Entonces Pedro era un mentiroso, era un falso.
Entonces, cuando sale que Yeshua lo que le dice a Pedro, eso también hay que eliminarlo. Habría entonces que eliminar en la negación de Pedro que está en los evangelios. Usted está mirando, es una cadena completa, porque la escritura está unida. Pero voy a seguir. También tendríamos que negar a Lucas y el libro de los Hechos completo, ya que Lucas escribió todo el trayecto de Pablo en el libro de Hechos hasta el final y recogió toda la información para escribir a Lucas. Entonces tendríamos que negar 13 más 2 son 15 más 2. Estamos hablando de 17 libros. Es una locura. Y si sigue buscando, como le dije, se mencionan los evangelios, tendríamos que ir quitando muchos. Si usted empieza a detallar, empieza quizá a buscar a Juan, y si Juan habló de Pedro, pues entonces Juan también era un mentiroso, y entonces elimine también el libro de Apocalipsis. Entonces cuando empiezan a eliminar uno, al estar unido a los demás, van a terminar negando a los demás. ¿Me está mirando? Esto es delicado. El punto es, de todo esto, que el enemigo, el adversario, ha levantado una guerra contra las sagradas, santas, kadosh, escrituras, la palabra de Elohim, el testimonio de Yeshua, para poner la duda en los corazones, para hacerlos caer en su trampa, y lo hace de una manera muy astuta, llegando así a negar la veracidad de las escrituras y que luego termine negando por completo a Yeshua. Y yo lo veo venir. Escúchenme bien, porque esto es algo que el Abba puso en mi corazón. Me enseñó un panorama de lo que el enemigo está haciendo. Si nosotros no echamos raíces profundas para conocer más a Yeshua en intimidad, buscándole a Él y entender que Él es el Aleph y la Tav, y que la palabra completa es Yeshua, el verbo, la davar de Elohim, la sabiduría. El que niegue su palabra, un libro que niegue, va conectando con los demás, niega a Yeshua. Y el que niega a Yeshua, niega al Padre que le envió. El punto final de todo esto es que voy a estudiar el libro de Hebreos y se los voy a compartir. Porque este libro profundiza que Yeshua es la Torá. Y Yeshua está conectado completamente al sacrificio, al nuevo pacto. Ahí te lo explica, ¿verdad? Él es el tabernáculo. Él es todo completamente. El nuevo pacto, el tabernáculo, la Torá, los sacrificios, el pan, la sangre del cordero, la sangre que santifica, que purifica, las vestiduras. O sea, Él está en todo, las aguas, todo. Entonces, yo se lo voy a ir estudiando y se lo voy a ir compartiendo capítulo por capítulo. Yo no sé cuánto me va a tomar, pero es importante, ante todo lo que le acabo de decir, que usted entienda y no se salga de lo que le estoy diciendo. No seamos sabios en nuestro propio entendimiento. Al contrario, el que quiera ser sabio, hágase el ignorante para que llegue a saber algo, porque la Abba nos revela y nos enseña. Él nos enseña. Yo les enseñé más de Yeshua y me dijo, léete el libro de Hebreos. Y me hizo ver lo que está ocurriendo. Como cuando aquel muchacho me vino y me dice que no, que hebreo no, y yo no, que sí, pero yo no entendía todavía bien. Ahora es que lo estoy comprendiendo. Entonces, yo lo voy a hacer porque me lo voy a disfrutar y se lo voy a compartir. Entonces, vamos a ir a la profundidad. Y este libro termina con uno de los capítulos que más me gustan, que son los héroes de la fe. En esa ocasión yo hice cada héroe de la fe, que cuando llegue ahí se lo voy a hacer uno por uno, y fue increíble. Por eso les dije que me gustó muchísimo. Es un tema apasionante, porque necesitamos ver los ejemplos de esos héroes de la fe para estos tiempos. Las necesitamos. Entonces no sé cuánto me tome compartírselo, pero es necesario que todos ustedes que están escuchando este mensaje ahora lo escuchen, estén pendientes y se fortalezcan y sigan siendo edificados como un edificio así bien cerrado y fuerte hacia arriba, con el cimiento fuerte y el fundamento firme, que es nuestra roca, Yeshua, nuestro Mesías Salvador. Así que, amados,
vamos pronto a comenzar. Yo les voy a compartir algo que estudié del libro de Revelaciones, que yo pensaba hacerlo completo, pero como estoy estudiando el libro de Levítico, lo voy a ir estudiando después, pero sí yo quería ver a Yeshua, o sea, el libro de Revelaciones en la Torá y en los profetas, y solamente hice los 2 primeros versos. Se lo voy a compartir y luego de ahí comienzo con el libro de Hebreos, porque esa parte sí quiero también enfatizar de que todo el libro de Revelaciones está contenido también en la Torá, en los profetas y en los salmos. El punto es que tenemos que buscarlo, pero está ahí. No permita que nadie le venga diciendo no, que Pablo no, que este libro no, o que esto no pasó. Usted defiende la verdad, porque usted está puesto para la defensa de la verdad. Y usted ha creído en su verdad, y Yeshua es la verdad, y por esa verdad es que somos libres y obtenemos la salvación de nuestras almas. Y en Él esperamos, y estamos esperando su venida. Esto no es el momento de poner en duda y tambalearse, no, es el momento de afirmarnos en esta verdad y echar raíces. Y eso es lo que vamos a hacer con el libro de Hebreos. ¿Ok? El Abba te bendiga.